Qué gusto que está con nosotros. Hoy vamos a hablar de un pasaje impresionante de la Biblia. Un pasaje tremendo. ¿Por qué no me acompaña a 1 Samuel capítulo 2? Estamos en la sección donde Dios está lidiando con Ana, Elí, y ahora va a aparecer Samuel en la historia. Y como le dije, vamos a leer el pasaje donde Dios va a hablar de Samuel como no habla de ninguna otra persona, como habla de solamente Samuel. ¿Está conmigo? Vamos a leer desde el versículo, leamos desde el versículo 30. Primera de Samuel 2:30. ¿Está conmigo? ¿Lo tiene? Súper. Como siempre le digo, estoy leyendo en la NBLA. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti, este será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que haga conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Y todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y le dirá: asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Siga leyendo conmigo. Capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y dijo: aquí estoy, pues ya me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Él respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y él dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo. Si ve cómo se está moviendo Dios, como si fuera un ser humano. Vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Vamos a leer hasta acá. Una de las cosas que este pasaje aclara es cuál responsabilidad tengo yo cuando Dios ha prometido que va a hacer algo con mi vida, o cuando Dios ha venido y me ha prometido que va a hacer algo con esa cosa que yo estoy orando, o cuando Dios ha venido simplemente y me ha dicho: mira, yo te he elegido. Uno en la Biblia no puede voluntariar para que Dios lo use. No sé si usted ha escuchado o le han dicho esto: ojalá que pongas a tu servicio los dones de Dios, ¿cierto? Pero la Biblia no habla así, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, porque para servir a Dios, Dios te tiene que fichar. Solo Dios tiene el poder de venir. No hay en la Biblia ocasiones cuando una persona pueda ser voluntario. A lo mejor usted está diciendo: pero Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero recordará que en esa visión
Solo Isaías ve el templo, solo Isaías está con Dios y Dios le dice, ¿a quién enviaré? Que es la manera de Dios de decirle, yo te he escogido. Y acá vemos que Dios va a determinar una decisión que, si usted estaba leyendo hasta acá la historia, usted diría, yo nunca pienso que eso va a poder pasar. Porque Elí es hijo de este hombre, o es nieto, bisnieto, tataranieto de Aarón, ¿lo recuerda? Y Aarón era el hombre que Dios había escogido para que fuera un sacerdote. ¿Cómo se hace uno sacerdote? Siendo hijo de uno de estos sacerdotes. Pero ahora dice que por primera vez está la presencia de Dios viviendo en medio del pueblo. Y yo siempre digo, eso es lo mejor que te puede pasar y lo más peligroso que te puede pasar, ¿cierto? Porque cuando la presencia de Dios está en el campamento, se le tiene que tratar a Dios muy bien, ¿cierto? Dios tiene que ser más honrado que nunca en los días en los que yo estoy creyendo que me voy a encontrar. Nunca estamos tan forzados a honrar a Dios como cuando Dios comienza a mostrar su poder en nuestra vida. Pero dice que está, ¿se acuerda cómo se hacía la presencia de Dios? Se colocaba un arca, ¿cierto? Y el arca tenía el rol de representar que Dios estaba ahí. ¿Se acuerda que habían dos angelitos que se estaban cubriendo, ¿cierto? ¿Se acuerda por qué no hay nada en la mitad de los dos ángeles? Ahí debería estar Dios, porque Dios es invisible, ¿cierto? Porque Dios no se puede ver. En teoría, Dios está manifestado donde está el arca de Dios. Pero dice que los hijos de Samuel hacen algunas cosas que no pueden hacer. Yo siempre digo esto. Cuando uno sirve a Dios o quiere estar cerca de Dios, tiene que tener cuidado de tres cosas. En los mexicanos lo dicen así: la fama, la lana y la dama. Así lo escuché yo por primera vez. Se lo voy a decir en paisa: la plata, el poder y los hombres o las mujeres. Y los hijos de Elí han fracasado en las tres. Han fracasado porque dice que cuando la gente llegaba a colocar una ofrenda delante de Dios, eso está en una sección que no leímos, hay parte que los sacerdotes se pueden quedar, una porción para ellos y para su casa, pero el resto se tiene que quemar. ¿Cuál es la idea? Que lo que se quema va a llegar directo a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué hacían ellos? Se quedaban lo de ellos y metían el garfio y se robaban lo de Dios. Entonces Dios dice esto: no está llegando la ofrenda a mí, se la están comiendo ustedes y se están comenzando a engordar. Entonces, Ofni y Finés crean un Dios, el Dios de su estómago, el Dios de ellos mismos. ¿Sabe? Cuando los días en los que yo más me pregunto si estoy haciendo de mi estómago un Dios, han sido para mí los días en los que, el día que me contrataron para ser profesor en el Seminario Teológico Fuller. Ese fue un día de mucha preocupación para mí. Yo dije, wow, me van a pagar en dólares ahora. Entonces, ¿cómo le voy a hacer cuando me llegue el primer cheque? ¿Qué espera Dios que yo haga? El día que me hice profesor en el Seminario de Colombia, el día que me hice profesor en la Universidad de San Pablo de Guatemala, esos fueron los días que dije, wow, esto es muy bueno. Pero el día que Dios está en medio de tu campamento, ¿cuál es el problema? Hay más riesgo, ¿no? Es un día en el que Dios está esperando una respuesta de parte tuya. Entonces ahora Dios va a tomar una decisión impresionante. Mire lo que dice Dios: yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Parecía una promesa que nunca se iba a acabar, ¿cierto? Entonces, si usted tenía la fortuna de salir hijo de Aarón, usted diría, tengo trabajo de por vida. Pero dice acá, pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí hacer esto, porque yo honraré a los que me honran. Entonces, todas las promesas que Dios te da, todo lo que Dios dice que va a hacer contigo, siempre tiene esta cláusula en el contrato abajo. Dios ha prometido que va a hacer esto contigo. Asegúrate de obedecer lo que Él te diga. Porque si no lo haces, la promesa de Dios tiene caducidad. Y mire, hay tanta gente que pretende que va a servir a Dios para toda la vida jugando con Dios. Se lo voy a volver a decir. Hay gente que pretende que va a servir a Dios para toda la vida con Dios en su campamento, y cuando Dios está en el campamento, Dios viene y dice, qué pena, lo que pasa es que ustedes no se hicieron voluntarios, yo los escogí, y como yo escogí, yo decido quién está conmigo. Y esta es una de esas cosas que necesitamos hacer cuando queremos tener una relación fuerte con Dios. Asegúrate de buscar a Dios para que Dios diga a tu vida qué va a hacer contigo. Asegúrate, pon todo el empeño y luego asegúrate de
tratarlo con toda la responsabilidad del mundo. Yo siempre en las reuniones de pastores donde he tenido la misericordia de Dios de servir, siempre digo esta frase: hay pecados que no podemos cometer nosotros. Hay pecados que si Dios quieres que Dios te use, ya no puedes cometer. Ya no puedes jugar con ello. Porque Dios está en tu campamento, ya no puedes jugar con ello. Porque Dios dice, entonces Dios dice esto: pero levantaré, versículo 35, para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. ¿Cómo espera Dios que lo sirvas? Haciendo conforme a lo que Él anhela. Y mire, nadie está tan cerca de Dios como la persona que siempre está diciendo, como yo no me llamé, yo no puedo, que Dios te llame. Es un impresionante privilegio. Es una cosa del tamaño de Dios. Y tan pronto Dios te llama, Dios dice, yo te llamé, vas a ser conforme a mi corazón y mi alma. Conforme a lo que yo. Entonces una pregunta que se hace un hombre de Dios, un papá, la persona que Dios elige para ser sacerdote, los hombres en sus casas, las mujeres que tienen a cargo algo de autoridad. La pregunta más importante que se puede hacer es esta: ¿qué será lo que Dios quiere que yo haga ahora? ¿Qué querrá Dios que yo haga ahora en esta situación que estoy viviendo? Yo siempre le digo esto a la gente que la está pasando mal. La tarea número 1 que tienes en este tiempo de tu vida es asegurarte de honrar a Dios en lo que estás viviendo. La estoy pasando horrible. Asegúrate de honrar a Dios. Este es un buen momento para determinar que vas a honrar a Dios y dejar tu suerte en las manos de Él. Y mire lo que le dice esto. Y yo no sé si usted se asustó un poquito cuando escuchó a Dios hablar así. Pero mire otra vez lo que Dios dice: por tanto vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Que es la manera de Dios de decir: yo te había prometido que te iba a guardar para siempre, ahora te traigo otra promesa. Y la promesa es que para que tú sepas que te corté, nunca va a haber una persona que pase de cierta edad. En este tiempo ser anciano es llegar a los 50 años. Sí, no hay ancianos. Siempre digo, no hay vacunas, no hay seguro social, no hay muchas cosas, la gente se muere muy joven. Entonces, lo que Él le está diciendo es: ahora yo te había prometido, pero ahora va a ser muy claro para ti. Y yo siempre le digo esto: si usted lleva un tiempo viniendo a la iglesia los miércoles, esta pregunta le va a quedar muy fácil. ¿Para quién escribieron eso? Para mí, ¿cierto? La historia, la Biblia no está interesado en contar historias, ¿cierto? La Biblia no tiene historia, la Biblia tiene predicaciones. Si usted no lo ha escuchado, le cuento lo que siempre he hecho. Estaba yo en el seminario, el doctor Joel B. Green, la persona que más sabe de Lucas y Hechos del mundo, hace una pregunta: ¿para quién fue escrito Gálatas? Y yo lo quería impresionar. Entonces yo dije, Gálatas fue escrito antes de que el Evangelio de Marcos fuera escrito. Pablo muere en el año 60. Pablo tiene que haber escrito esto más o menos en el año 45. Para a lo mejor algunas docenas. Y cuando yo estoy tizando eso que me había aprendido, él me detiene y me dice: no, Sergio, Gálatas fue escrito para ti. Gálatas fue escrito para ti. Gálatas fue escrito ¿para quién se escribió estas palabras? Para usted. Entonces usted la lee y usted dice: yo nunca, si yo tengo a Dios en mi tabernáculo, si yo tengo a Dios tan cerca de mi vida, nunca me voy a permitir comenzar a jugar con Él. Y Dios extrañamente llega a estos límites, ¿sabe? Dios poco hace esto. Lo que esto quiere decir, porque ¿se acuerda cuál es la descripción de Dios hasta este momento? Jehová, Jehová, lento para la ira. Lo que esto quiere decir es que esta gente lo llevó a Dios a los límites de sí mismo. Por eso es tan grave. Por eso que usted ve a Dios comportarse de esta manera, usted dice: wow, esta gente. ¿Y qué hacían ellos? Dice el pasaje, pues que ellos se acostaban, utilizaban su poder. Llegaba una niña linda a la iglesia, hablaban con ella y tenían relaciones sexuales con ella. Y Dios, ellos donde vivían, al ladito del templo de Dios. Entonces aquí estaba el tabernáculo de Jehová y por ahí estaban ellos pecando contra el Señor. No sé si me entiende, Dios lo sintió muy personal. Entonces Dios dice: vamos a separar de esta gente. Y Dios, ¿a quién le gusta tener a Dios cerca? Levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le dije: esta es la única persona en la Biblia de la que hablamos así.
No hay otro hombre en la Biblia de que Dios hable como habla de Samuel. Samuel es el único hombre conforme al corazón de Dios, porque le había dicho que cuando dice que David era conforme al corazón de Dios o Saúl era conforme al corazón de Dios, eso significa que le gustó. Es un dicho. Este es conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Este me gustó. Si usted estuviera viviendo en ese tiempo y usted escucha, ese es un hombre conforme al corazón, usted no diría que David tiene un corazón como el de Dios. No, no. Gracias a Dios, Dios no es como el corazón de David, ¿cierto? Porque ¿se acuerda qué hizo David? David es un asesino, Dios le permite no construir el templo, David ve una muchacha, se la trae, se parece a los hijos de Ofni y Finés, pero Samuel será el hombre que se logre mantener toda su vida, y Dios le hace esta promesa: andará adelante, hará lo que haga conforme a mi corazón y mi alma, y le edificaré una casa duradera, y andará siempre delante de mi ungido, porque no vale que seas ungido de Dios por un tiempo de tu vida. La meta es ser ungido hasta que te mueres. No, yo escuché esta frase cuando era muchacho, se la digo, es como un dichito. No importa cómo comienzas, sino cómo terminas, ¿cierto? Así es con Dios y así es con el servicio a Dios. No importa cómo comienzas, si comienzas con toda la fuerza, la meta es cómo terminas, cómo das tu último suspiro, cuando cierras los ojos y Dios puede decir: este fue. Ahora entramos al capítulo 3 y entonces aparece este muchacho. ¿Se acuerda dónde dormía él? Dice que, y aconteció que un día, estando él acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecer. Cuando la lámpara del Señor aún no se había apagado, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca. Impresionante. Así que ¿dónde dormía este hombre? Al lado de la presencia de Dios. Ahí literalmente, ahí estaba. El tipo dormía. Y yo creo que eso es muy posible de hacer en nuestro tiempo. Hay gente que logra tener una relación tan fuerte con Dios que se queda dormido en la presencia de Dios, busca tanto a Dios, tanto del día, que cuando se duerme sigue. Y usted entiende por qué Dios lo va a llamar, ¿no? Porque este muchacho seguramente que había podido escoger otro lugar para dormir, pero dijo: yo podría dormir aquí por las noches. Entonces se dormía ahí, y ahí detrás estaba Jehová Dios de Israel, el ser más importante del universo. Y el tipo está durmiendo. Y es muy interesante porque dice que lo llama. ¿Y desde dónde escuchó la voz? Desde el arca, ¿cierto? Esta es la presuposición. Pero él piensa que lo está llamando. La ironía es esta: Dios nunca ha llamado a un hombre como va a llamar a este muchacho. De manera que yo no creo que podamos hablar de esto como un llamado. Esto es más o menos, no sé ni cómo decírselo, esto es más o menos como tomar a Samuel para sí mismo. Sí, es como el momento en el que Dios dice: yo te he escogido y ahora vas a ser mío para toda tu vida. Y le repito, nadie puede voluntariar para esto. Usted le puede decir a Dios toda su vida: escógeme, y Dios puede no hacerlo, porque Dios es el único que puede escoger quién va a hablar por él. Este va a ser el primer profeta de toda la Biblia. ¿Por qué también tiene que ser el primer profeta? Porque todavía no hay reyes. Todavía no hay reyes. Este va a ser la primera persona que Dios va a llamar y le va a decir: yo te voy a hablar a ti y tú le vas a hablar a ellos. Y así fue el llamado. Aconteció un día, estando Elías acostado en su aposento, versículo 3, cuando la lámpara de Dios no se había apagado. Y lo que esto quiere decir es un símbolo. Seguramente hay una lamparita en Israel, en el templo siempre hay una lamparita, no con mucha luz, porque nadie puede acercarse a donde Dios está, y es mejor tener un lugar oscuro. Aún hasta hoy, los lugares donde se entiende que está la presencia de Dios, se bajaría la luz. Así que dice que él ve que se está apagando la lámpara y Dios lo llama, pero es simbólico. ¿En qué sentido? Justo antes de que Elí y sus hijos acaben con el plan de Dios, Dios llama a Samuel. Y mire, siempre que Dios llama a una persona, el llamado de esa persona es avivar el fuego. Lo repito, la lámpara se está apagando, que es un símbolo de que la presencia de Dios como que se está apartando de Israel. Y cuando Dios llama a Samuel, ¿para qué lo llama? Y mire, yo no sé si usted cree que Dios lo llamó. A lo mejor usted dice: no, yo estoy seguro, Dios a mí me llamó porque tuve una experiencia con Dios y fue muy claro para mí.
En mi caso, Dios me llamó cuando estaba leyendo el libro de Ageo y cuando estaba leyendo las historias de David y Salomón solito. Yo oraba todos los días 1 hora en el seminario y fue en ese tiempo cuando yo creo que Dios me llamó. Yo no podía voluntariar para eso. Es imposible, es imposible. Yo le hubiera podido decir a Dios, úsame, pero Dios no tiene ninguna carga. Dios tiene que ficharte. Y cuando Dios te elige para algo, es para que enciendas el fuego, para que se mantenga viva la llama. Y mira, el anhelo de mi corazón es que esta iglesia esté llena de gente a la que Dios la llamó para su casa, para que mantenga el fuego de su familia, para que mantenga el fuego de su matrimonio, para que mantenga el fuego de lo que viene en el futuro. Dios nunca te llama y es fácil después de que Dios te llame. Mire, a Jeremías Dios lo llama y usted recuerda lo que Jeremías termina diciendo: ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Porque yo vine a profetizarle a Israel y me quieren matar. Según la tradición, Isaías fue cortado en pedacitos por estar criticando al rey de Israel para que volviera. Ezequiel, Dios lo llama. Y yo no sé si usted se acuerda lo que tiene que hacer Ezequiel. Ezequiel tiene que andar desnudo por ahí para que Israel sepa cómo va a andar desnuda cuando esté yendo camino al desierto, cuando esté yendo camino al exilio. Siempre que Dios te llama, Dios entiende esto. Este va a ser mi boca en medio de todo este pueblo. Y dependiendo de si la gente quiere escuchar a Dios o no quiere escuchar a Dios, te trata. Si la gente quiere escuchar a Dios, si la gente no quiere escuchar a Dios, te va a ir así, te va a ir mal. Y cuando llaman a Samuel, Dios va a hacer una cosa con Samuel, va a sostener sus profecías. Pero Samuel va a tener un trabajo bastante difícil, va a tener que llamar al pueblo. Lo que le quiero decir es esto: si Dios te llama a que lo sirvas, Dios te va a llamar a buscar que la gente esté cerca de Dios, y siempre es un proceso complicado. Por ahí, cuando llamas a alguien a que busque a Dios, ¿qué te dice? Yo no quiero. Y casi siempre pasa, Jesús dice esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuánto tiempo quise yo juntarte como junta la gallina a sus polluelos? Pero ahora, por el rechazo, dice, esta casa será destruida. ¿Y a Jesús qué le termina pasando? Muere. Así que busca el llamado de Dios. Decirle: Señor, yo sé que no se puede, pero si quieres usar a alguien, aquí estoy yo. Y si tienes la misericordia de que Dios te elige para que hagas algo, entiende que el llamado de Dios implica la presencia de Dios y que Dios te llama a hacer regresar el pueblo. Entonces pasa esto, ¿no? ¿Se acuerda lo que yo siempre le digo? Hay 3 números que lo que necesita interpretar la Biblia. 3 dice que Dios llama a Samuel. Así que lo que quiere decir es que lo llamó mucho y el tipo no estaba escuchando porque todavía no conoce. Lo interesante es que Dios también, Elí debería conocerle a Dios y tampoco le cae, tampoco se da cuenta. No entiende que Dios está llamando al muchacho, pero cuando lleva 3 veces, o sea, cuando Dios lo ha llamado mucho, él dice: wow, ¿qué estará pasando? Dile a Dios. Y Elí sabe lo que va a pasar. Si Dios está llamando a este muchacho, quiere decir que Dios está levantando un profeta. ¿Por qué se le hace raro también? Porque es que nunca se ha visto esto hasta ahora. Dios no elige gente a no ser que sea de esta familia, diría Elí. Y ahora Dios hace una cosa: llamar a alguien que no es de esta familia. Entonces él dice: ¿cómo es que le está llamando? Ve y dile. Y entonces dice, a veces la Biblia habla como si Dios tuviera un cuerpo humano. Y entonces dice lo que habíamos leído, versículo 10, capítulo 3. Entonces vino el Señor y se detuvo. Lo que quiere decir, si usted se lo quiere imaginar, es que ahí está Samuelito y Dios viene y se le para acá y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel dice: habla, que tu siervo escucha. Y este es uno de los momentos más importantes de la historia de Israel. Dios ha encontrado un hombre que lo va a obedecer conforme a su corazón y su alma. ¿Y por qué no hacemos una oración? Yo sé que vamos a orar algo al final, pero quisiera que usted le dijera esto a Dios: Señor, hazme un hombre o una mujer fiel a ti, que haga
conforme a tu corazón y tu alma. Hazme un hombre o una mujer fiel, Señor, que se pregunte qué es lo que Dios quiere que yo haga en este momento. Yo no quiero, Señor, ser simplemente alguien que usa sus dones. Y no quiero, Dios, enfrentarme algún día al hecho de que estoy fuera del servicio de Dios por mi comportamiento. Hazme un hombre o una mujer fiel, Señor, que haga conforme a tu corazón y tu alma. Hazme una mujer o un hombre fiel que haga todo lo que tú quieres. Amén. Entonces viene la primera profecía de Samuel. No la hemos leído, pero si la quiere leer, versículo 11. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo el que la oiga. Ese día cumpliré contra él todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Y mire, cada vez que una persona de tu familia se está alejando de Dios, uno tiene siempre esta tentación. ¿Cuál tentación? No me voy a meter. No me voy a meter. Voy a dejar que siga. A lo mejor, eso es problema de él y de Dios. Pero Dios dice acá que él creía, Dios, que había una manera de solucionar esto: reprender. Y si usted escucha, o si usted recordaba, en el capítulo 2, Elí sí reprende a los hijos, sí les dice: muchachos, no sigan haciendo esto. ¿Qué era lo que él estaba buscando? No una reprensión fácil. Yo no sé si usted ha visto a alguien berraco en la vida, bravo, que no puede más, que eso va y rompe todo. A lo mejor eso era lo que él estaba esperando de este tipo, que él fuera y dijera: no se puede hacer esto, y si lo vuelven a hacer los voy a echar de este ministerio. Dios a veces está esperando. Ahora, no quiero que usted malentienda. Algunos de nosotros ya hemos hecho tanta reprensión que podemos estar seguros de que hemos reprendido, y ahora lo que nos toca es preguntarle a Dios: bueno, yo ya acabé con todo esto, ¿ahora qué me toca hacer? ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo puedo encontrar mi manera? Pero yo quisiera decirte esto: que nunca te pase, que nunca te pase, porque este es un pasaje tan claro, que cuando en tu familia la gente se esté apartando de Dios, tú seas un peón en el juego, seas un peón de fácil movimiento. ¿Por qué? Seguramente cuando Ofni y Finés estaban creciendo, les enseñaron, pero ahora que han crecido, yo no sé, a veces los papás tienen miedo. Una vez mi mamá, le cuento esto, que no salga de nosotros en cuenta. Una vez yo ya había llegado al seminario y me emberraqué, así me puse en la casa, y mamá me paró así en la cara y me dijo: aquí nadie le tiene miedo, mijo. Póngala como quiera. Dijo: traiga la vara. Y mamá ya chiquitica me llega, y yo la estaba mirando y yo dije: claro, en esta casa nunca va a ser a mi ley. Y eso es importante. Es importante que cada vez que usted note que alguien se quiere apartar, usted diga: mire, yo quiero que todo el mundo sepa acá que no vamos a jugar a que yo voy a ser participante de esto. Porque ¿cuál es el problema? Si hay una persona en casa que se asegura de que las cosas no se vayan en contra de Dios, hay esperanza. Siempre. Porque, ¿se acuerda cómo dice Ezequiel 22? Vine yo a destruir esta ciudad y no encontré a nadie que se parara entre mí. Dice que Dios estaba buscando y venir con la espada afuera y encontrar a un ser humano cualquiera que dijera: Señor, aquí estoy yo, podrías tener misericordia de este pueblo, yo me he mantenido en santidad, aquí estoy yo. Si una persona se logra mantener delante de Dios firme, todo tiene esperanza. ¿Cuándo no hay esperanza? Cuando yo me siento y digo: seguro que todo va a estar, déjelo seguir, eso no es problema mío, seguro que Dios conoce mi corazón. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron para sí maldición y no los reprendió. Y dice: por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Mire, una cosa que es bien clara en el Antiguo Testamento es que uno a Dios no lo puede sobornar, ¿cierto? Yo hago lo que quiero, pero Dios ve que yo voy y lo sirvo. Yo hago lo que quiero, pero yo doy la plática. Y Dios dice:
Este tipo de cosas, esto no se va a solucionar así. Dios no entra en juegos. Y una de las grandes contribuciones del Antiguo Testamento a nuestra vida es que Dios se hace muy real. Dios se hace muy palpable. Dice acá que Dios está tan en el juego que le dice a esta gente, no crean que yo estoy acá y que vamos a solucionar esto con billete. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor. También es simbólico, ¿sí lo notó? ¿Quién puede abrir las puertas de la casa de Dios? El que hace conforme a su corazón y su alma. ¿Quién puede abrir las puertas de la casa del Señor a su familia? El que hace conforme al corazón y el alma de Dios. Pero Samuel temía contar la visión a Elí, así que Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy. Respondió Samuel y él le dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Imagínense la ironía, este es un muchachito y este es el sacerdote. Pero ahora, porque hay profeta en Israel, él le tiene que preguntar qué es lo que Dios dice. Entonces Samuel se lo contó sin ocultar nada y él dijo, es el Señor, que haga lo que bien le parezca, que es la manera de decir, es imposible que yo detenga esto. Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan en el norte hasta Beerseba supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. ¿Por qué sabes que Dios confirma a alguien como profeta? Porque pasa lo que dice. Pasa lo que dice. ¿Por qué sabes que Dios ha llamado a una persona a servirlo? Porque comienza a tener efecto. El efecto, lo que dice acá es el efecto comprueba el llamado. Y el Señor se volvió a aparecer el Silo. Impresionante, porque ¿se acuerda qué estaba pasando? La lámpara de Jehová se estaba apagando. Se estaba apagando la lámpara de Jehová. Y ahora dice, y el Señor se volvió a aparecer. ¿Por qué? Porque hay una persona que quiere que Dios se aparezca. ¿Cómo quieres que Dios se aparezca? Haciendo lo que Dios quiere. Y mire, permítame enviarle en el nombre de Jesucristo a su casa a ser Samuel. A ser la persona que diga, yo me voy a mantener caminando con Dios, y cuando la gente se quiera apartar de Dios, yo me voy a mantener firme delante de Dios para que Dios tenga misericordia de mi casa, de mi gente, de mi pueblo. El momento en el que más tienes que cuidar tu relación con Dios, le repito, es cuando Dios comience a aparecer en tu vida. Porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. ¿Por qué no oramos? Le decimos al Señor, Señor Jesús, ten misericordia de nuestra familia, ten misericordia de nosotros. Sobre todo si usted siente que Dios le ha llamado a servirlo. Si usted dice, yo tengo conciencia de que Dios me llamó a servirlo. Entonces dice acá que ya no hacemos conforme a nuestra voluntad, sino que todo el tiempo le estamos preguntando a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Si tienes en tu familia gente que se está alejando de Dios, a lo mejor te sientes invitado también, tú di delante de Dios acá, Señor, yo quiero ser una persona que ciertamente se mantenga delante de ti para siempre, para que haya esperanza para mi casa, para que haya esperanza para mi vida. Señor, elígete entre nosotros gente por la cual hablarnos. Elígete entre nosotros, que no pretendamos que el llamado o que esta manera de Dios de tomarnos para Él es un juego. Que sepamos que a esto no se puede voluntariar, de manera que si tú nos llamas, es tremendamente importante lo que estás haciendo con nosotros. Señor, entre nosotros también hay gente que a lo mejor se ha apartado por un tiempo de ti. Gracias por no haberte rendido con nosotros, porque sabemos que si estamos buscándote es porque tú no te has rendido. Para toda la gente, Señor, que está lejos de ti en nuestras familias, te clamamos en este momento por su regreso, sabiendo que tú tienes todo el poder, Señor, y que hay esperanza, porque aquí estamos todavía nosotros, porque no nos hemos retirado de la batalla. Llena a esta gente de sacerdotes, de cristianos fieles, que hagan conforme a tu corazón y tu alma, y que podamos mantenernos ungidos delante de ti todos los días. Que seamos una iglesia de gente que hace lo que tú quieres. Amén. Abajo.
corriendo por el Señor Jesús. Un placer verles, sobre todo si no estuvo el domingo pasado. Qué gusto volver a verle hoy. Los amamos profundamente.